Muy buenas noches, muy buenas noches. Una vez más, el gusto de poder continuar en estas sesiones en las que estamos trabajando los módulos correspondientes a nuestro curso de evaluaciones en recursos humanos. Esta segunda semana del curso vamos a tener los módulos correspondientes de lo que habíamos hablado previamente respecto a las pruebas específicas, a los test, tanto psicométricos en cuanto a personalidad, valores, competencias, en cuanto a el día jueves a inteligencia y también el día jueves a los test de corte proyectivo. Entonces, dicho ello, esta semana vamos a estar trabajando todo lo referido a test. El día de hoy específicamente vamos a ver los referidos a los que miden de alguna forma las competencias, en los que nos dan algunos valores en cuanto a medición y abordan algunos aspectos elementales de la personalidad. Por ende, el día de hoy lo que vamos a estar trabajando en general van a ser cuestiones de relación a estas pruebas. Pero por otro lado, no solo vamos a abordar parte teórica de algunas pruebas en general o de cómo se tienen que aplicar o de algunos lineamientos, sino que también vamos a tener la ocasión, tanto en la primera mitad, pero toda la segunda mitad de lleno, de desarrollar algunas pruebas. Vamos a mostrar en particular algunas pruebas sistematizadas y las vamos a desarrollar para que se pueda entender un poquito más cómo es de que se puede trabajar estas evaluaciones, si es que ya poseemos estas pruebas u otras diferentes, cómo las podemos tratar de entender y principalmente interpretar. Todo eso lo vamos a trabajar el día de hoy. Ahora, en la mitad, más o menos en el intermedio, vamos a hacer un paréntesis para explicar un poquito, una vez más, el tema del Classroom, pues han habido algunas consultas a lo largo de la semana respecto al tema del llenado de las evaluaciones, principalmente, y cómo poder visualizar el material o las grabaciones. Pero eso lo vamos a desarrollar a la mitad, aprovechando justamente el intermedio. Entonces, una vez más, darles la bienvenida tanto a quienes nos ven de manera sincrónica. Yo sé que el tiempo siempre apremia y es una necesidad importante. Algunos no alcanzan justamente por el tema de trabajo, estudios u otros, pero también saludamos a aquellos que nos ven de manera asincrónica, sea el día de mañana, el día de hoy más tarde o de acá a unos días. Recordamos siempre que las indicaciones van a estar dadas para todos. Dicho ahora sí todo ello, vamos a pasar a nuestro tema. Dentro de lo que corresponde al módulo del día de hoy, como les había comentado, vamos a agarrar primero un poquito de lo que es la estructura de las evaluaciones, para no perdernos justamente lo que les estaba comentando, qué es una prueba psicométrica, qué es uno proyectivo, cómo lo diferencio, por qué unos de inteligencia, por qué otros de otras cosas, todo lo que es estructuras, los tipos, lo vamos a ver ahora mismo, en la primera parte. Luego vamos a ver un poquito sobre la metodología, vamos a hablar respecto a cómo es de que estas pruebas se aplican, qué es lo que se tiene que decir, cuáles son las consignas adecuadas en cada una, dónde se habla más, dónde se habla menos, algunas cosas. Y para eso vamos a tener justamente la tercera parte, que es el desarrollo de los psicométricos, en el cual vamos a agarrar pruebas específicas que se usan para diferentes cuestiones, sea selección, sea evaluación de competencias, sea evaluación de personal en general, y las vamos a mostrar acá y las vamos a desarrollar. Entonces, la idea del trabajo del día de hoy son estos 3 puntos. En primer lugar, vamos a trabajar justamente la parte teórica, dentro de lo que vamos a hablar de los test psicométricos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, es importante cuando hablemos de test, antes de cualquier cosa, recordemos que la semana pasada hemos hablado de entrevistas. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabes qué? Tú tienes que usar un test o una entrevista, probablemente la mayoría de personas que tengan que evaluar a alguien van a elegir o uno u otro dependiendo de, uno, lo que van a evaluar, y dos, de, por ejemplo, el tiempo que tengan o exactamente de a quién van a evaluar. Por poner un ejemplo y adelantarme a lo del día jueves. Si yo quisiera medir y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que medir inteligencia. Probablemente a mí me convenga más usar una prueba que usar una entrevista.
Porque en una entrevista puede ser más abierto, puedo igual estar anotando. En cambio, con una evaluación específica para inteligencia me va a salir un resultado mucho más preciso. Mientras que si a mí me dicen, por ejemplo, necesito que hagas una evaluación del desempeño, entonces yo podría hacerlo a través de una encuesta, otro tipo de evaluación. Si me dicen, necesito que evalúes a la persona en base a sus competencias, yo me lo cuestionaré. Diré, puedo usar un test de este corte psicométrico o puedo usar una entrevista, quizás una entrevista por competencias. Entonces, insisto, va a depender un poco de lo que yo quiero evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, no es de que siempre van a convenir los tests, no. Siempre va a convenir una entrevista, no. Va a variar, depende. Ahora sí, en el caso de los test psicométricos nos dice que predice. La idea es que prediga, que nos diga más o menos, mira, sabes que esta persona en el futuro puede comportarse de esta manera, tiene estos rasgos en su personalidad, puede tener este desempeño, estas habilidades, puede manejarse de esta forma a través de sus competencias, de su inteligencia emocional, en general, sea un candidato, sea ya una persona que trabaja con nosotros, sea cualquier persona. La idea del psicométrico es predecir lo que la persona tiene o puede tener a futuro. Y por otro lado, buscan obtener y medir datos, ¿no? A través de las pruebas que tienen que estar, ojo, estandarizadas. Entonces, la idea es obtener un dato. ¿Por qué del nombre? Psico es porque obviamente se componen, son pruebas que tienen un corte psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué psicológico? Y me dirán algunos porque yo soy administrador, soy ingeniero industrial, soy relacionista industrial, tengo alguna carrera afín que no es psicología. Entonces, ¿por qué? Yo también uso pruebas, pero no soy psicólogo, no soy psicóloga. Pero no es de que uno tenga que ser psicólogo o psicóloga para poder usar la prueba. La prueba simplemente te está diciendo que mide, que evalúa cuestiones de carácter psicológicas, las competencias, los rasgos, las habilidades, la inteligencia emocional, todos son componentes psicológicos. Es por eso que tiene que ser psico y métrico en este caso, porque nos va a dar una métrica, nos va a dar una medida, nos va a dar un dato. Es por eso que dice que busca obtener y medir datos a través de una prueba que tiene que estar estandarizada. Ahora, teniendo clara la idea general, podemos ver un poquito la esencia de lo que corresponde al curso que nosotros estamos desarrollando. Aunque en el nuestro hemos agregado cultura, clima, satisfacción, otras cosas. Pero más o menos podemos decir que tenemos evaluaciones y estas evaluaciones se pueden clasificar. Podemos tener evaluaciones que midan el desempeño, sí. ¿Es estrictamente para el desempeño? Sí. Evaluaciones técnicas también. Podemos tener el Assessment Center, que es otro tipo y que hay un módulo específico para el Assessment Center también. Y luego tenemos las pruebas psicológicas. Dentro de estas pruebas psicológicas hay dos tipos. Las que vamos a desarrollar el día de hoy, los psicométricos, y las que vamos a desarrollar el día jueves, los proyectivos. Entonces, ambas dos son de corte psicológico, por supuesto. Un paréntesis, ¿eso implica que tienen que ser exclusivamente usadas por psicólogos? No, y lo vamos a ver ahora por qué no. Al menos primero vamos a comenzar con los psicométricos y ya el jueves explicaremos un poco, que es un poco diferente el tema de los proyectivos. Pero, ¿necesita ser un psicólogo el único que aplique este psicométrico? No. Ahora, esto es debatible. Yo, desde una perspectiva como psicólogo, les puedo comentar que va a haber un montón de colegas míos que van a decir no, que es una intromisión a la formación, al especialista en aplicar cierta prueba y demás. Pero yo recordaría a mis colegas que muchas de estas evaluaciones no han sido diseñadas estrictamente por psicólogos, han sido desarrolladas también por otras personas. Por ese motivo, hay que considerar también la fuente. Y aparte que es correcto que un psicólogo por su formación puede tener un grado de interpretación a alguna evaluación, pero no necesariamente ello implica que en el caso de la aplicación, la corrección, las consignas, tenga que ser un psicólogo. Cuando lleguemos a la parte práctica se van a dar cuenta de la obviedad. A ver, teniendo en consideración justamente que nosotros vamos a trabajar
las pruebas tanto psicométricas como proyectivas, lo necesario mencionar acá es que cuando nosotros vayamos a tratar de aplicar una prueba, esta tiene una serie de pasos para que se pueda desarrollar. Paso número 1, si viene tu candidato, digamos que sea un candidato, o tu evaluado, le vamos a decir, para que, no sé, vamos a medir a través de un psicométrico, o vamos a medir el desempeño, o vamos a medir el grado de sus competencias. Es un proceso de ascenso y nos han pedido medir competencias y lo vamos a medir a través de una prueba psicométrica. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que desarrollar? Ahí va a ser el tema de la consigna. ¿Qué es la consigna? Que viene a ser simplemente qué es lo que yo le voy a decir a mi candidato o a mi evaluado sobre la prueba. Básicamente, si me dieran los tiempos, lo que yo podría llegar a desarrollar sería el rapport que habíamos hablado en la entrevista. En la entrevista tengo que desarrollar todo lo concerniente al rapport para que la persona se sienta cómoda, para que la persona esté un poco mejor. Puede ser, puede ser. Pero si digamos que el tiempo no me es suficiente, entonces mínimamente lo que yo tengo que dar es una consigna. Y la consigna va referida al tema de que yo tengo que decirle a la persona lo que la persona tiene que hacer. Así de sencillo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que la prueba es otro tipo de prueba, es un examen del 0 al 20. 20 preguntas y tiene que marcar verdadero o falso. Entonces, ¿cuál sería mi consigna? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Le voy a dar esta evaluación. Consta de 20 preguntas. Usted lee cada pregunta y marca aquí al costado verdadero o falso, colocando una X sobre lo que usted crea que corresponde. Cuando usted termine las 20 preguntas, me entrega su evaluación. Ya está. Esa sería mi consigna. Ahora, en las evaluaciones psicométricas, dado que cada una es diferente, ¿mi consigna va a cambiar? Sí, mi consigna va a cambiar. Pero no solo va a cambiar en cuestiones de en qué trata la prueba, sino también qué tanta información sobre la prueba le voy a dar. Entonces, insisto, en los ejemplos vamos a ver un poquito mejor cómo es de que varía la información, pero de que varía, varía. Luego de la consigna, una vez de que yo ya le haya dicho a la persona de qué trata, hay otro paso para mí, que es, dependiendo una vez más de cómo se dé la evaluación, por ejemplo, en la mayoría de casos en empresa no vamos a tener la facilidad de hacer una evaluación de corte más específico, persona a persona, yo viendo a otra persona. Regularmente vamos a tener uno más general. Yo como evaluador voy a tener a 20 personas en una sala. Entonces, se pierde el detalle. No puedo estar viendo lo que cada persona hace, pero puedo estar viéndolos de lejos. Es un híbrido. Mientras que en otros incluso se les da las evaluaciones, tú sales de la sala y te vas a hacer tus cosas y retornas después de 15 minutos a ver quién acabó, quién no acabó. O en algunos casos se les da un tiempo y retornas después del tiempo solo a ver. Incluso en otros tenemos la limitación tecnológica respecto a cuando estas evaluaciones son virtuales. Entonces, si yo hago una evaluación virtual, se entiende que no voy a estar viendo a la persona. Entonces, sea la metodología que sea, podemos decir que tenemos limitaciones más pequeñas o más grandes respecto al tema de observación. Sin embargo, lo que sí nos queda recontra claro es que debe haber una consigna y si no hay la posibilidad de observación respecto a la persona por diferentes motivos, entonces lo que va a venir después es que terminado el tiempo o terminada la evaluación, porque no necesariamente toda prueba es con un tiempo, tiene que acabar la evaluación, terminado, yo recojo la evaluación y empieza la segunda parte que viene a ser la corrección. Entonces yo corrijo la prueba. Antes estas correcciones eran manuales. Por un motivo de tiempo o por un motivo de facilidad, actualmente la mayoría de pruebas tienden a usar un sistema mucho más automatizado, o lo que le decimos la prueba sistematizada, para ahorrar ese tiempo. Ingresamos los datos, los valores a un programa, que mayormente puede ser un Excel, y nos lo arroja. Tiene sus pros y sus contras esta situación. También lo vamos a ver. Pero el detalle está que una vez de que nosotros ingresamos todos estos valores, digamos que la prueba ha sido corregida.
Entonces, hasta acá llevamos 2 pasos, la consigna, y si no se puede una observación que podría ir de la mano con la consigna en general, iría a continuación la corrección. Entonces, mi pregunta es obvia en este sentido de lo que les había hablado previamente. ¿Es necesario un psicólogo exclusivamente para estas funciones hasta donde estamos ahorita? No. ¿Por qué? Porque una persona capacitada en la evaluación como tal pudiera dar una consigna apropiada. Sí, pudiera dar una consigna apropiada. ¿Pudiera esta misma persona hacer el vaciado de calificación y de los datos dentro de un sistema, un programa, una plataforma? También. ¿Necesita para ello ser psicólogo? Nada que ver. Entonces, hasta ahí no tenemos inconvenientes en esa idea. Luego viene la que sí está en debate para algunas personas, que es que después de que yo he corregido, yo tengo que interpretar mis resultados. Y acá depende, he elegido algunas evaluaciones justamente para que se note las diferencias, lo vamos a ver en la parte práctica, en la que hay algunas evaluaciones que te botan un resultado cualitativo. Te ponen un párrafo describiéndote cuál es el resultado. En otras palabras, no hay mucha interpretación que hacer. Ya te está dando la interpretación a manera de resumen. Es cierto que también vamos a necesitar hacer una interpretación si queremos juntar evaluaciones. Si yo le he aplicado a la persona una batería de 3 evaluaciones y me ha salido un resultado acá, un resultado acá y un resultado acá, 2 se parecen, uno difiere un poquito y yo lo quiero integrar en un informe, sí, necesito interpretar un poco lo que ha salido en cada uno para poder integrar. Y sí, es un grado extra de interpretación más allá de lo que las pruebas te están dando, es correcto. Pero si no fuera tanto así, digamos que hasta cierto punto la interpretación está hecha. Acá es debatible para algunos. Algunos dicen, no, allí es competencia del psicólogo hacer esa interpretación. Otros dirán, no, la verdad no es tan complejo porque la evaluación no tiene un corte de psicología clínica, cosa que sí, otros profesionales no podrían abordarlo porque se requiere otro tipo de formación para psicología clínica. Pero estamos hablando de una evaluación de corte organizacional para una empresa, por ejemplo. Entonces, los componentes que la integran al momento de interpretar no son tan profundos como la parte clínica y sí se pueden saber y ayudar en base al instrumento que yo estoy usando, en base a la prueba que yo estoy usando. Por ese motivo, sí, muchos profesionales en la práctica, sean de otras carreras o sean de psicología, utilizan los psicométricos. Que habrá una parte del gremio como tal y de la orden que lo debatan, es cierto. Que haya otra parte que lo acepten cómodamente porque consideran que el psicométrico es un apoyo dentro de la evaluación en general, también. Y que haya definitivamente personas de otras carreras que consideren que sí están en capacidad de hacerlo, también. Entonces, como en este punto en particular dudo mucho que haya una persona que pueda atribuirse una verdad absoluta, yo, a nivel personal, insisto, separar mis ideas personales, yo considero que la aplicación e interpretación puede ser enseñada en la gran mayoría de evaluaciones psicométricas y que por ese motivo sí puede ser usada por cualquier persona formada en la evaluación. No simplemente yo no conozco ninguna evaluación, la he agarrado y he seguido un poco lo que le entiendo y ya está, copio y pego. No, al menos tengo que capacitarme en la evaluación que voy a usar. Entonces, esa es la idea hasta acá, respecto al tema del psicométrico. Lo que voy a hacer a continuación corresponde a agarrar un par de ejemplos ya para la parte práctica. Es por eso que me estoy dando unos minutitos para abordar esta parte teórica, pero necesitamos agarrarlo con algunos ejemplos. Por ese motivo, lo que voy a hacer es compartirles lo que corresponde a algunos modelos que yo he seleccionado para que se pueda ver cómo se aplicaría la consigna, la parte de la corrección y la parte de la interpretación. Entonces, primero que nada, vamos a ver, vamos a comenzar con una que sea relativamente fácil, una pequeña. Recordemos que cuando vamos a usar un psicométrico, los psicométricos miden diferentes cosas. Entonces, esperemos que no haya problemas por la carga de archivos. Si es que en algún momento se llegase a colgar, entonces avisa, nos está visualizando y demás, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con una prueba sencilla. A ver, el DISC.
Ok, el DISC. En el caso del DISC, vamos a interpretar como que la prueba la vamos a usar tanto en una parte de evaluación virtual como si se pudiera usar de una evaluación presencial. Esta es la evaluación. En lo que estamos viendo aquí en pantalla es un Excel como tal que tiene 3 pestañas. La primera, lo que estamos viendo ahora, es la prueba. Esta parte de la prueba está diseñada justamente para hacer una versión que se pueda imprimir. Y si se quiere usar de manera presencial, entregarle la hoja impresa a la persona y que la persona la pueda desarrollar con un lápiz o lapicero. La segunda pestaña es sobre la corrección, la vamos a ver en un momento. Y la tercera habla sobre justamente los resultados que te arroja esta prueba. Entonces, si la persona como tal pudiera o quisiera llegar a un lugar de manera presencial, le entregaríamos lo que tenemos aquí en pantalla, que es una versión ya impresa, para que la persona pueda colocar sus datos, su nombre, su edad y la fecha en cuestión. Una vez de que se le entrega esto, insisto, también tenemos el virtual, por si es que esto se tiene que mandar, lo que nosotros hacemos es lo primero, la consigna. Entonces, recordemos, la idea en la consigna es dejar clara la situación para que la persona pueda llenarlo sin errores. Pero les había yo dicho que depende no solo de evaluación a evaluación cambiar lo que yo digo, sino también del grado de información que yo le puedo dar. Este es un excelente ejemplo para ello. Imaginémonos que viene a nosotros una persona que se está presentando a un puesto regular o a un puesto de operarios o de una posición media o simplemente de operarios para que el ejemplo se entienda mejor. Entonces yo le voy a dar esta prueba y le voy a dar la consigna completa. ¿Cuál es la consigna completa? Aquí, por ejemplo, dice de esta forma: ya hay escrito, ya está escrito, pero yo la voy a leer con el candidato. Si el candidato es solo uno, entonces yo me voy a dar el trabajo de estar a su lado y explicarle a su lado. Si fueran múltiples candidatos o múltiples evaluados, entonces yo lo haré al frente del salón, de la sala, y les haré la explicación a todos de manera conjunta. Entonces, las palabras exactas que uno puede usar pueden variar, ojo, pero la idea es que se tenga que transmitir los mismos significados. Entonces, ¿yo puedo leer exactamente lo que dice ahí? Sí, pero si tú le puedes agregar algo diferente, lo puedes hacer. Con el cursor, que está aquí, yo voy a hacer lo mismo que haría con un lápiz o un lapicero al costado de la persona. Solo señalaría, no marcaría nada. Le diría, mira, en esta evaluación tenemos un total de 28 grupos. Aquí tienes el grupo número 1. Lo que haría con el lápiz es señalarle lo que yo quiero decir con grupo 1. Le estoy señalando las 4 palabras, los cuadritos y ahí donde dice 1. Tienes el grupo número 1 hasta el grupo número 28. Entonces ya sabe, ya me entendió a qué me hago referencia con ahí tienes 28 grupos. Ya lo sabe. Perfecto. Luego le digo, en cada grupo hay 4 palabras. Y lo que tú tienes que hacer es seleccionar de esas 4 palabras la que tú crees que te representa más en el trabajo. Digamos que sea entusiasta. Tú eres súper entusiasta en el trabajo. Entonces le marcarías una X ahí en la columna de más. Y luego seleccionas la palabra que menos te caracteriza en el trabajo. Digamos que sea apacible. No eres nada apacible en el trabajo. Entonces marcas con una X en la columna de menos. Pero cuando tú termines, solo van a haber 2 X en todo esto. Una en la columna de más y otra en la columna de menos. Las otras 2 quedarán en blanco. ¿Tienes alguna duda? Lo más lógico es que te diga que no. Y dices, perfecto. Entonces, llena todas las 28, verifica que lo hayas llenado bien y cuando termines, avisas. Esa es la consigna que se le daría a un operario. Y esa es la consigna que se le daría si es que estamos haciendo esto de manera presencial. Pero imaginémonos que lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, yo le puedo pasar a la persona el Excel y yo le explico a través del Meet, como les estoy explicando a ustedes, y con el cursor selecciono acá justamente el tema de las columnas para que la persona pueda entender a qué hago referencia cuando me estoy refiriendo justamente a un grupo, cuando me estoy refiriendo a una columna, la columna de más, la columna de menos, las X puedo marcar ahí con él, no hay ningún problema. Entonces la idea es la misma.
Incluso acá hay ejemplos, pero lo importante es que entienda lo que se le acaba de decir. Ahora, una vez de que la persona termina, la consigna se acaba porque tú recoges, pero antes de que empieces a corregir, porque si es que esto es virtual, tienes que hacerlo inmediatamente para que la persona sepa que lo ha hecho bien y que ya se puede ir si se va a ir y ya te toca a ti ir a la segunda parte, corrección. Pero imaginémonos que es presencial. Entonces, si esto es presencial y te acaba de dar la hoja, entonces antes de que la persona se retire, parte de mi obligación es verificar que la persona lo haya llenado correctamente. En otras palabras, que la persona haya llenado una X en una columna y otra X en otra columna. Nada más. Si la persona he visto que agarra y en algún lado ha sido capaz de colocarle 2X en la misma palabra, eso estaría mal. Entonces inmediatamente le voy a decir, oye, acá hay un pequeño error. ¿Cuál es la correcta? Este es en más, en menos. ¿Y cuál sería la otra? O veo que ha colocado en todo el cuadrado solo una X. Nada más. Entonces, mira, acá he visto que te falta en menos. Entonces, ¿qué es lo que digo? O veo que acá ha puesto 3X. Entonces, también es un error. Porque, insisto, le diría, mira, acá he visto que en la columna de más has colocado 2 y solo tienes que colocar 1. Entonces, corrígelo, por favor. Este detalle y esta parte es importantísima, importantísima. De esta prueba quizás la más importante. No podemos dejar que el candidato llene algo mal y se vaya, porque muchos evaluadores van a cometer el error de querer arreglarlo ellos y decir, ok, ¿cuál sacrifico acá? ¿Borro este? Borro este. Acá van a decir, ¿y a cuál le pongo la otra X? ¿La pongo acá, la pongo acá, la pongo acá o lo dejo en blanco? Y acá, ¿qué hago? Mucho peor, porque tengo que mantener una e inventarme otra. Entonces, es inmediatamente un vistazo general a todas y verificar, ok, lo ha llenado correctamente, listo, muchísimas gracias, hasta luego. Y ya está. Punto. No hay más. Entonces, una vez hecho eso y recogido eso, recién nos vamos a hacer nuestra corrección. Ahora, para la parte de corrección, se entiende que ustedes ya agarran y ya han revisado que todo esté bien llenado, que no haya inconvenientes, que esté correctamente todo. Y una vez de que se supone que ustedes han recogido la prueba, esta de aquí, en físico, vamos a empezar a traspasar lo que ha llenado acá, acá. O si ustedes le han dado una plantilla, que puede ser esta plantilla de acá, de manera virtual, ustedes van a traspasar lo que han llenado, lo van a traspasar a acá, a la segunda pestaña. Entonces simplemente hacemos un trabajo de traspaso. En este momento, ustedes podrán ver que todo esto está vacío, está en blanco. No hay ni una sola X porque aún yo no he traspasado absolutamente nada. ¿Y qué dice acá en rojito? Me dice, te quedan todavía 28 alternativas más que todavía están en blanco. O sea que aún te falta. Y acá dice que te quedan de las menos, te quedan también 28. O sea, en otras palabras me dice, aún no has llenado 28 más y 28 menos. Es correcto, porque no he llenado nada. Pero si yo lleno acá, por ejemplo, esta, ahora me dice, te queda 27. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que estos rojitos de acá desaparezcan. ¿Por qué? Porque si yo he llenado correctamente todo, entonces van a desaparecer. Pero cuidado. ¿Qué pasa si yo acá le pongo otra X? Me va a bajar a 26. Pero ¿está correcto? No, porque acá esto no es correcto. ¿Qué pasa si acá llena 2, acá no llena nada y acá sigue llenando? Acá va a llegar a 0, claro, pero puede que lo he hecho mal. Así que no nos confiemos con que estos rojitos desaparezcan. Verifiquemos que hayamos hecho correctamente todo, ¿de acuerdo? Ahora, una vez de que yo voy llenando acá con las X correspondientes, vamos a llenar, por ejemplo, 2, me doy cuenta que acá ya me empieza a aparecer, acá es la parte cuantitativa, no es importante. La parte importante es acá. Me dice que va a salir un patrón, es el patrón del especialista. Y hay un dato curioso, si bien el patrón del especialista o cualquier patrón me va a botar ciertas cosas, me dice que así son las emociones de la persona que hace valor, así son sus metas, así juzga a otras personas, así influye con otros. Mira, este es el valor de la persona para tu organización, esta persona bajo presión es así, esta persona teme esto, te pone incluso algunos párrafos de descripción. Esta prueba, aunque es un psicométrico, porque agarra y usa métricas, lo que vemos en la parte de arriba, es un híbrido porque lo que hace es arrojarme, obviamente, como en cualquier caso, como en cualquier prueba, una interpretación predeterminada en base a una cantidad de patrones. Me dice, esta persona tiene un patrón del especialista, o a lo mejor esta persona tiene un patrón del perfeccionista,
o tiene un patrón del creativo, y así, y me los va clasificando por patrones. Y me arroja lo que significa ese patrón a través de esta descripción que está aquí. Ahora, el detalle es, ¿por qué ha salido patrón del especialista si yo no he llenado más que dos, a ver, dos, ya, dos, y el resto está en blanco? Porque no requiere esta evaluación tener todo lleno para que me empiece a arrojar los patrones. Y ese es el problema. Porque ¿qué pasa si tú cometes el error de mientras estás traspasando las X, se te pasa una X por ahí? Entonces tú dices, ah, bueno, mira, ya me salió el resultado. Así que como ha salido el resultado, ya no hay ningún problema. Pero resulta que sí, que te has dejado en blanco algo. Entonces, el dejarte en blanco algo puede provocar una situación problemática. Entonces, no te puedes dar el lujo de dejarlo así nada más. Entonces, si yo, por ejemplo, sigo llenando, en determinado momento va a cambiar el patrón. ¿Por qué? Porque aun cuando he llenado hasta acá correctamente, me he cambiado un patrón del desconcertante. El patrón del desconcertante simplemente significa que estas cosas que tú has colocado acá, así como están hasta ahorita, imaginamos que ya me he llenado todo, no cuadra con ninguno de los patrones que el DISC identifica. No cuadra en ningún lado. Es una cosa rarísima, pero a veces pasa. Entonces, en este momento, ¿por qué no debe estar cuadrando? Porque hay, en esta forma que acabo de poner las cosas, sumado a que hay muchas en blanco, no le cuadra al sistema. Mientras que si yo lleno todas y cada una, las 28, y las lleno correctamente, nunca va a salir patrón del desconcertante. Eso sí. Entonces, el que te salga también en rojo significa que algo has hecho mal. Ahora, imaginémonos que la persona, a ver, ha llenado así. Vamos a ver si cambia. Todavía no. Pero, a ver, así, tampoco. Entonces, seguimos llenando. Una acá, otra acá. Sigue como desconcertante. Sigue. Sigo llenando de manera regular. A ver, se mantiene. Se supondría que si tú llenas todas y cada una, en algún momento eso va a cambiar. Por ejemplo, ahora, nos dice, ahora tiene un patrón del consejero. Ok, ya, es el patrón del consejero. ¿Qué pasaría si yo agarro y le pongo un X acá? No me cambia nada. Entonces uno podría decir, mira, me ha salido esto que está mal, que tú me has dicho que está mal, pero entonces me sale un resultado. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que elegir una de las X. Entonces yo puedo borrar esta y se va a mantener como consejero. Ah, ya. Pero ¿qué pasa si yo borraba la de arriba? A lo mejor se mantiene. A ver. Sí, se mantiene. Entonces, en ese caso hipotético en el que te ha salido esto y ves que jugando con las alternativas se mantiene, bueno, ahí no tienes problema, no pasa nada, estás bien, muy bien. Pero ¿qué pasaría si es que en alguna ocasión jugando con estas alternativas, yo cambiando lo suficiente, me cambiara acá otro patrón, me saliera el patrón del perfeccionista o me saliera el patrón de, bueno, el que fuese? A ver, vamos a ver si es que hay la opción. Ya, el especialista. Imaginémonos que he hecho esto. Entonces agarras y tú dices, mira, sale el especialista, yo le voy a poner el especialista. Pero empiezas a jugar con las alternativas y dices, mira, si yo borro este de acá y me sale consejero. Si borro esta de acá, se mantiene como consejero. Si saco esta y mantengo acá, es especialista. ¿Cuál elijo? Entonces, en la figura que he puesto antes, en la que ha puesto 2X, ahí no me puedo dar el lujo yo de elegir, porque esa sola X va a hacer que todo mi resultado cambie. Entonces, para evitar eso, se entendería que tú debiste revisarle en la parte de la consigna, al recoger la prueba, que no haya esos problemas. Para nada. Ahora, solo aquella figura en la que te equivocaste al recoger y jugando con las alternativas no hay ese problema, no pasa nada. Lo mismo es si es al revés. ¿Qué pasaría si acá lo dejo en blanco todo? Entonces dices, ah, mira, sale consejero, lo dejaré en blanco, total, para nadie, para ninguno, pero no es que sea para ninguno. ¿Qué tal si él verdaderamente quería marcar aquí? Entonces te cambia. Ese pequeño errorcito es la parte fundamental de esta prueba, del DISC. Acordarnos que simplemente todas y cada una,
desde el primer grupo hasta el último grupo tienen que estar correctamente llenados. Una X en la más, una X en menos y ya está. Acá aparecerá en 0 al final o desaparecerá directamente y acá te quedarás tú con un patrón que va a ser la parte que corresponde a la tercera etapa, que después de que corregiste, interpretas. Y la interpretación en esta prueba ya queda descrita acá, dependiendo del perfil y de lo que se busca. El DISC tiene en su totalidad una cantidad de 15. Hay dos versiones que se usan en el DISC. Yo uso la versión que tiene un total de 15, les decía, a ver, acá, un total de 15 patrones. Entonces hay algunos que dicen, por ejemplo, ¿cómo uso yo el DISC para evaluar a una persona? Entonces agarro y yo digo, mira, esta persona está en el puesto de operario de montacarga y lo voy a ascender o están concursando en un proceso de ascenso todos los operarios de montacarga para ser operarios de montacarga de combustión. Entonces, ¿qué es lo que requeriría? ¿Qué patrón requiere tener el operario de montacarga de combustión? La verdad no sé. Entonces voy a empezar a ver las competencias y voy a empezar a ver cada uno de los patrones que da. El alentador me dice que es así, me dice que el realizador es de esta forma, me dice que el perfeccionista es así. Y yo me doy cuenta que a mí el patrón que me conviene, por ejemplo, es que tenga el patrón del objetivo. Ah, ya, perfecto. Entonces he definido que este es el patrón que debería sacar la persona que puede presentarse a ese puesto. Entonces tomo el DISC, veo qué personas sacan el patrón del objetivo y ya está. Obviamente que estoy agarrando un proceso de manera muy simplista, ¿no? Porque no con una sola prueba voy a decidir quién asciende. Pero es el ejemplo. Entonces, cada uno de los patrones que el DISC tiene en facilidad de darnos, yo lo utilizo para definirlo en la posición o en la evaluación que yo estoy realizando. Entonces, recuerden, 3 etapas. Mi consigna clara, lo corrijo y lo interpreto. Listo. Eso es lo correspondiente al DISC, tanto sea en una versión presencial como sea en una versión remota, virtual. Yo voy a ceñirme a mi sistematizado. El día de hoy al menos voy a hablar de los psicométricos, ya se usa los sistematizados, ya nadie corrige a mano, es mucho más largo, te tarda mucho más y obviamente no tenemos los tiempos cuando evaluamos a muchas personas. Entonces, en este caso, primera pestaña, que es una versión para imprimir, acá no se llena nada, no hace falta llenar nada, yo he llenado a manera de ejemplo. Aquí la parte de la corrección es donde se llena todo, y donde se va alterando las cosas y la parte importante. Y acá en tablas es la parte que les he enseñado de los patrones. Básicamente está acá para que simplemente jale la interpretación del otro lado con cada uno de los patrones. Nada más. Esta es la evaluación del DISC. Entonces, si es que hubiese alguna duda respecto a lo que acaban de ver sobre el DISC, o sobre la prueba, o sobre la consigna, o sobre la corrección, o sobre la interpretación, comenten. Colóquenlo ahí por el chat o levanten su manito. Si no, paso a una evaluación más antes de irnos al intermedio, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, me he dado un poco más de tiempo, ojo, porque era la primera, pero una vez dicho esto, ya en la siguiente se hace un poco más mecánico, así que no me voy a demorar tanto, no se preocupen. A ver, vamos a pasar con el VIP. El VIP es la prueba de Bochum, el inventario de personalidad. La diferencia con el DISC. El DISC nos arrojaba patrones que nos decía más o menos cómo puede ser una persona, en general, dependiendo de ciertas características, en cuestión a sus emociones, a sus metas. Es variadito, es una prueba sencilla. Una pregunta que sería prudente acá realizar es, ¿cuánto tiempo toma hacer esto, no? Entonces yo le doy esto y ¿cuánto tiempo le digo? El motivo por el que en la consigna yo no le he dicho, mira, tienes 10 minutos, tienes 15 minutos, es porque esta evaluación, como la gran mayoría de psicométricos, no tienen un tiempo límite. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene que llenar todo correcto, ¿no? ¿Qué pasa si yo le corto a los 10 minutos y le faltaban 3 preguntas? Yo mismo estoy invalidando la prueba. Entonces no le digo a la persona que tiene un tiempo porque no lo tiene, ¿de acuerdo? Entonces simplemente le digo, llénelo lo más rápido que pueda. Ya está, suficiente. Pero ¿qué datos sí requieren tener ustedes? Más o menos, ¿cuánto es que toma esta prueba? Para saber yo si la prueba la he realizado en el tiempo promedio, la he realizado muy rápido, muy rápido, lo que implicaría que la persona es posible que la haya hecho por hacer, o que la persona se ha tardado en demasía, mucho más.
Entonces, el dato de aproximadamente cuánto tiempo le toma hacer una evaluación a alguien sí es importante. Esta prueba tiene un aproximado de 10 minutos. Si la persona se demora menos o se demora más, no hay problema, pero me da un indicador. Sin embargo, si es mucho y es representativo, te da a pensar en función a atención, comprensión, entre otras cosas. Por ejemplo, he tenido algunas personas que frente a esta prueba han demorado alrededor de 40 minutos, lo que es exageradamente alto. Es normal que una persona se pueda demorar unos 10 minutos más, dependiendo de su grado de instrucción, de su comprensión, entre otras cosas, pero no mucho más. Antes de pasar al VIP, hay una última cosa. Yo les había mencionado acá la parte de cuánta información se le da a la persona. Y había puesto el ejemplo de un operario. Pero ¿qué tal si agarro y evalúo con esta prueba a gerentes? Entonces, mi consigna variará ligeramente. Yo le podré decir, mira, ¿sabes qué? Lee la instrucción y llénalo hasta el final. Cuando culmine, me avisa para poder recogerlo. ¿Qué he cambiado? No le he dado la instrucción porque, uno, ya hay una instrucción clara ahí. Dos, si yo quisiera y no hubiera una instrucción, le daría las indicaciones, pero no tan a detalle. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero medir, aprovechando la evaluación, más allá de lo que la evaluación mide, es su nivel de atención, su nivel de interpretación de lo que está teniendo al frente. Si un gerente, leyendo esto, agarra y me empieza a llenar todo con X, entonces, ¿qué me dice del grado de comprensión de este gerente? Le puedo pasar esto a otra persona y por eso le explico a detalle, porque me conviene que lo llene más rápido y lo llene bien. Pero obviamente cuando se trata de gerentes no voy a evaluar a 20 o 30, probablemente evalúe a 2 o a 3. Entonces, me puedo dar el lujo de gastarme un poco más de tiempo por si se equivocan, y si se equivocan, es un factor mucho más importante en la evaluación para mí. Entonces, una reflexión, ¿aplica esta o aplica cualquiera? La evaluación, si bien tiene un fin, evaluar ciertas cosas, yo la puedo usar para evaluar otras. Atención, comprensión, interpretación en general. Yo puedo usar para varias otras cosas la evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, no nos quedemos estrictamente con lo que es. Ahora sí, paso con el VIP. El caso del VIP. A ver, el VIP tenemos aquí. El VIP es un cuestionario que es una prueba un poco más extensa, por decirlo algo. El VIP presenta 210 ítems si gusta. Entonces, como verán, es harto. Esta no tiene un aproximado de 10 minutos, esta tiene un aproximado de 40 minutos. Entonces, después de responder cada una de las preguntas y verificar una vez más que se haya llenado adecuadamente, recién ustedes empiezan con la corrección. La consigna aquí puede ser sencilla, dependiendo si es que esto es presencial o es virtual. Se le entrega así como se le entrega el cuestionario, también debería dársele la facilidad de que la persona tenga una hoja de respuestas. Entonces ustedes pueden presentarle una hoja de respuestas como está acá, desde la 1 hasta la 210, con alternativas A, B, C, D y E. Entonces se entiende también, aunque acá es insuficiente, porque acá a hoja de respuestas acá faltaría, lo que sería prudente es colocar qué es lo que significa A, B, C o D. Entonces, vamos a ver la versión sistematizada. Por ejemplo, acá. Acá, si ustedes pueden ver, en la primera dice hoja de respuestas. Avísenme si en algún momento no se ve por el tamaño, lo agrando, no hay ningún problema. Si yo trato de seleccionar, estoy intentando en este momento seleccionar la columna A, número de item, donde simplemente me dice esta es la pregunta tal, esta es la pregunta tal, no puedo seleccionarla porque está bloqueada. Si yo trato de seleccionar la columna C, que es puntaje, también está bloqueada, porque esas no se alteran, eso no me concierne a mí mover. Yo lo único que puedo editar es acá las respuestas. Entonces yo solo puedo hacer acá las respuestas, cambiarlas. Editando las respuestas, a mí me va a cambiar lo que es el perfil. Ahorita está vacía las respuestas y es por eso que aquí en el perfil está vacío también todo. Sus datos y por supuesto de cada una de las escalas, todo está en ceros. De la misma manera, la tabla, el perfil gráfico, está en blanco, porque no hay nada lleno. Y en el caso del informe, bueno, acá hay un informe que se puede colocar, pero la parte importante para nosotros es el gráfico. Yo voy a agarrar una versión que ya está ligeramente llenada para que podamos apreciarlo. Entonces, primero que nada, le podría dar
a la persona una hoja de respuestas más de este tipo. ¿Por qué? Acá salen los 210 ítems, pero la diferencia es que a comparación del otro, en el otro no nos decía qué significaba A, B, C, D, E o F. Entonces acá dice simplemente que va, es una escala que va desde completamente cierto hasta completamente falso. Entonces nos dice, ejemplo, a veces puedo parecer un tanto brusco y cortante. La persona considera que esto es, nos ha colocado acá, completamente falso. Y ya está. Y la persona llena como mejor ve conveniente. ¿Podemos usar una hoja de respuestas de este tipo? Sí. ¿Podríamos usar una hoja de respuestas con única columna en la que él escribe A, B, C o D? También. Y de esa manera se nos haría más fácil traspasarlo a nosotros, a nuestro propio cuestionario, al de aquí. Entonces, acá ya, insisto, ya está llenado. Solo que este que yo estoy mostrando ahorita en pantalla ha sido ligeramente, y esto también es un dato, es un tip importante, este ha sido ligeramente cambiado en algunos aspectos. Y para manipularlo, ahora se darán cuenta que sí puedo acceder a las columnas. Claro que no las puedo cambiar tampoco, pero ya me deja seleccionarlas. Si yo intentara cambiar algo, por ejemplo, acá en vez de que diga puntaje 5, le trato de poner, no sé, puntaje 4, entonces me va a decir, oye, lo que estás tratando de cambiar está protegido. Entonces tú acá no puedes tocar. Ok, se agradece, porque hay otros instrumentos, y es un problema con los sistematizados, que han sido tan manipulados que ya no son precisos. Ojo con eso, de eso vamos a hablar al final, al acabar. Entonces, la parte de elegir un instrumento que te dé un resultado adecuado es una parte, yo diría, la más importante, porque ¿de qué te sirve conocer cuál es la consigna, cuál es la corrección, cómo interpretar, si estás usando una prueba que no mide lo que la prueba es? Es como usar una balanza que está malograda y que siempre te bota un peso diferente, a veces 10 kilos más, a veces 15 kilos más. No importa que tú sepas usar la balanza, que tú sepas medir y ver lo que la aguja apunta, si el resultado que te va no sirve. Entonces, usar pruebas que estén validadas importa mucho. Pero, al final, insisto, acá nos ha puesto directamente las respuestas en código de letras. Una vez que se hace este ingreso de datos, dependiendo de la hoja de respuestas, ya no tengo yo que hacer nada más. Me voy a perfil y ya me ha botado mi perfil automáticamente. ¿Qué es lo que voy a ver en el perfil? Voy a ver acá la categoría y las subescalas. Entonces, ¿qué es lo que me arroja? El VIP es una prueba que te arroja una serie de competencias que tú puedes ver a tu comodidad. Entonces, son varias. Es por eso que es una prueba agradable, más allá del tiempo que toma, porque te bota varios resultados que tú puedes usar dependiendo de lo que tú necesites. La primera columna que dice, bueno, acá, la columna A dice la subescala y acá adentro nos pone lo que ha medido allí. En el caso de motivación laboral, ¿qué he medido? He medido orientación a los resultados, la iniciativa para cambiar y el liderazgo. Y así en cada uno he medido diferentes cosas. La segunda columna dice PD, que es puntaje directo. O sea, básicamente de todas las preguntas, cuánto ha obtenido bajo la sumatoria total, ahí está. Mientras que los otros, S y D, o el propio nivel, son otros valores que dependiendo de la estadística a uno le puede servir o a uno no le puede servir. Depende un poquito de ello. Por ejemplo, solo por señalarlo, DE está hablando de los decatipos. Es por eso que está hablando, un decatipo es un valor estadístico que está ubicado hasta 10. Entonces la persona puede sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ejemplo, miren, en liderazgo. Liderazgo ha sacado un puntaje de 66. Y aunque en orientación a resultados ha sacado 68, que es superior, no interesa el puntaje directo, no nos importa el puntaje directo. Lo que nos importa es saber cómo es su nivel. Y en el caso de decatipos, 66 es correspondiente a 10, tiene un decatipo de más alto nivel, mientras que acá tiene un decatipo alto también, pero solo llega hasta 9, ¿de acuerdo? Pero la verdad nos importan las escalas estadísticas, tanto esta como esta, no, la verdad es que no. Acá, por si acaso, se mide del 0 al 100. Es por eso que están viendo acá el 99, 55, 80. No nos interesa en la práctica estos, salvo ustedes quieran hacer un trabajo de investigación estadístico. No tendría nada que ver acá. Lo que nos interesa a nosotros, la verdad, es la última, la que dice nivel. Me dice en qué nivel está. Acá solo pueden haber 3 niveles, 1, 2 y 3. Si es nivel 1, es 1 bajo. Si es nivel 2, es 1 medio. Y si es un nivel 3, es 1 alto. Entonces a mí, si me interesara una interpretación, lo único que yo necesito saber es
Orientación a resultados, ¿cómo ha salido? Alto, ya muy bien. Iniciativa para el cambio, medio, me sirve. No hay ningún bajo, perfecto. ¿Dónde tengo acá bajos? Dicen desarrollo de relaciones, ha salido bajo. Entonces yo tendré que ver para este puesto, para este ascenso, para esta evaluación, para este proceso, para el tiempo que la persona ve en la empresa, para lo que fuera. ¿Está bien que tenga un nivel bajo? Sí, no importa para esta posición, para esta situación. Bueno, y acá yo puedo ver en base a eso qué tanto puede darse. Entonces, ese es el punto en general. Y aquí mismo te va colocando la interpretación también de manera cualitativa, más allá de colocarte el grado, te va colocando, mira, ¿sabes qué? En orientación a resultados, como dice que ha salido en alto, mira, ¿sabes qué? En orientación a resultados, esta persona que tú has evaluado concede gran importancia a sus resultados, está en disposición de hacer grandes esfuerzos, te da una descripción de lo que resulta que orientación a resultados sea un grado alto. Vamos a agarrar esos que estaban en bajo, a ver si se coincide y si es que efectivamente está así. Desarrollo de relaciones, bajo. Vamos a buscar a desarrollo de relaciones. A ver. Me lo estoy pasando. Ahí está. Probablemente muestre retraimiento en las situaciones sociales y que le cueste acercarse a los demás por su propia iniciativa. Necesitará bastante tiempo para hacer nuevas amistades porque en general prefiere moverse en círculos pequeños de amigos y de conocidos próximos. Entonces sí, me está diciendo que efectivamente lo que ha salido me está poniendo una interpretación acá. Me sirve. Y finalmente agarro y me da un gráfico. Entonces agarro y me dice, mira, ¿sabes qué? Ahí está cada uno y acá tú puedes ver desde el 0 hasta en este caso, de caso de gráfico, me puede poner, hasta acá me ha puesto un valor de 120, aunque la tabla no es necesariamente así, con que llegue a 100 es suficiente. Recordemos que ahí no, la medida va del 0 al 100. Acá simplemente hay un error porque la tabla lo ha aumentado hasta 120. Pero acá yo puedo ver simplemente por código de colores. Me es mucho más fácil. Entonces veo, ok, los verdecitos implican todo lo que está en niveles altos. Hay algunos que se acercan, pero no han llegado. Hay otros que están en niveles medios y hay uno que está en nivel bajo por ahí. Entonces, ¿para qué me sirve? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? He visto en el otro lado que decían varios nivel 3, alto. Pero ¿sabes qué? No sabía diferenciar cuál era el más alto. Bueno, acá lo puedes ver. Entonces está mucho más claro. O tengo muchos medios, pero yo quiero saber cuáles son los que han estado más cerca de estar bajo. En este caso, orientación a la acción, que ha salido acá en más o menos es 30 y pico, 37, 38 habrá sido. Ok. Entonces, a lo mejor también para una interpretación en un informe y demás, copio y pego esto, me sirve. Entonces, mi consigna, igual, por favor, se le está dando el cuestionario, llene en base a lo que se señala desde que esté de acuerdo o no esté de acuerdo en relación a A, B, C, D, E, F. Se le da una hoja de respuestas, la llena, al término la recoges, verificas que todo esté llenado correctamente, que no haya puesto H, I, J, que esté ok. Y luego tú traspasas acá lo que vendría a ser tu corrección, que en estos sistematizados es la parte más fácil, y luego te vas simplemente a ver tu resultado para hacer tu interpretación si lo tienes que juntar con algo más y ver que esté todo de acuerdo y esté en orden dependiendo de lo que tú estás evaluando. Nada más. En el caso de el VIP, eso es básicamente todo. El VIP no tiene una situación diferente, es lo único que se aborda. Entonces, teniendo en consideración que vamos justo por la mitad, vamos a hacer el primer intermedio. Antes de pasar al intermedio, ¿hay alguna duda, alguna consulta que quisieran abordar? Caso contrario, nos vamos para el intermedio. Si es que no hay ningún problema. Vamos a poner nuevamente aquí al material. Recordemos, la idea de mostrarles las evaluaciones ahora es justamente para ver qué es lo que éstas están evaluando y qué es lo que podemos nosotros obtener a través de ellas. Porque recordemos que estas evaluaciones pueden darnos diferentes cosas, no siempre van a ser lo mismo. Respondiendo a Yacira, si es que el VIP es solo para competencias, es para todos aquellos datos que nos ha arrojado las características que está allí. Entonces puede funcionar para medir el tema de liderazgo, para ver cómo está desarrollándose las características de inteligencia social, sociabilidad, trabajo en equipo y todo lo que se ha medido ahí, a base de competencia. Entonces, el VIP
Si bien se puede usar para cualquier tipo de puesto, pues tiene un abordaje amplio de los factores que puede medir. Es recomendable para posiciones medias y posiciones altas. ¿Por qué? Por su extensión. Es una prueba larga. Entonces, personas que se presentan para puestos más bajos regularmente son evaluadas con pruebas más cortas. El factor agotamiento, aunque parezca que una persona adulta puede usar cualquier tipo de evaluación y se canse igual, cuando es intelectual se espera que sea un mejor desarrollo o un aguante más efectivo de una persona que ya esté más empapada de temas en cuanto a evaluaciones y en cuanto a desarrollo de pruebas. Mientras que una persona que es un trabajo en el cual no ha visto muchas evaluaciones, es mejor, más adecuado evaluarlo con algo más corto, 10, 15, 20 minutos. Además de que no va a ser la única prueba que se va a usar, se van a usar otras aparte. Entonces, yo recomendaría evaluaciones para personal de rango medio, rango alto. Pero nadie nos dice que no se puede usar con personas que puedan estar en posiciones más bajas. ¿De acuerdo? Ahora, antes del intermedio como tal, recordemos, les había yo dicho que acá, por ejemplo, las evaluaciones psicológicas, tenemos dos tipos. Los psicométricos, que los estamos viendo el día de hoy, y los proyectivos, que vamos a verlos el día jueves. Y dentro de los psicométricos que vamos a ver el día de hoy, evalúan varias cosas. Por ejemplo, evalúan inteligencia. Aunque estas de inteligencia las vamos a ver también el día jueves. Por eso el día jueves tenemos el módulo de evaluaciones psicométricas de inteligencia y evaluaciones proyectivas. Esos dos lo vamos a hacer el día jueves. Pero también pueden medir los psicométricos la parte emocional, pueden medir competencias, pueden medir el rendimiento, pueden medir intereses, pueden medir los valores, la personalidad, todo eso lo pueden medir. Siempre que usen métricas. Es por eso que son métricos, psicométricos. Todo eso es lo que... ¿De acuerdo? A la segunda mitad vamos a tratar, si el tiempo nos da, de desarrollar otras evaluaciones que miden justamente otros de esos factores, para tratar de seleccionar al menos uno de cada uno si es que el tiempo se nos es fácil. ¿Listo? Entonces, de momento, cortamos hasta acá, vamos a mitad, al intermedio, y volvemos en unos 5 minutos.
Muy bien, vamos a continuar. Antes de arrancar justamente con lo demás del resto de pruebas, había mencionado al inicio que íbamos a dar un pequeño paréntesis para mostrar un poco respecto al manejo de la Classroom y algunos inconvenientes que quizás se han podido estar dando por allí. Entonces, simplemente y muy brevemente vamos a mostrar para aquellos que de manera sincrónica o sincrónica lo están utilizando y veamos dónde se ubican algunas de las características justamente de nuestro avance. Entonces, tener en cuenta que todas las personas que están llevando el evento con nosotros tienen acceso a través de los correos que han brindado para el curso y la Classroom propiamente. Entonces, cuando ustedes acceden, tienen lo que están viendo aquí en pantalla, que es justamente el tablón donde se encuentra todo lo que se aborda, pero la parte importante para ustedes está acá, el trabajo de clase. Porque en la parte de personas simplemente nos dice las personas que están manejando, que están aquí pudiendo ver esto. La parte de calificaciones no está activa para ustedes, les va a aparecer vacía. Mientras que la parte de trabajo en clase es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver la información. Acá dice la sesión de Meet, el enlace. Yo para poder ver esto, o poder ver el horario, o poder ver alguna característica, simplemente le doy clic encima y me arroja qué es lo que yo puedo ver. Nada más. Entonces, ahora, si yo quiero usar eso, tengo que darle otro clic. Por ejemplo, acá me aparece el módulo 1. En el módulo 1 me aparece, mira, aquí nosotros tenemos la evaluación que tú tienes que dar. Tú tienes que entrar ahí y le das clic. Entonces, tú le das clic ahí a la evaluación y te va a aparecer para que le des otro clic ahí al cuestionario. Entonces, tú le das clic ahí y listo. Entonces, tú ya lo puedes tener a mano. De la misma forma, yo quiero el material. Entonces, le doy clic al material y me va a poner ahí el PDF donde yo voy a poder ver toda la información del material del módulo 1. De la misma manera, la grabación. Y así también tenemos el módulo 2 que ya se desarrolló. El día de hoy estamos desarrollando el módulo 3. Por lo tanto, el módulo 3, como hemos comentado, siempre o cualquier otro módulo está el día siguiente ya disponible. Entonces, el módulo 3 va a estar añadido con todas sus características el día de mañana en el transcurso del día. Y así con cada uno de los módulos. Cuando se acabe el módulo 8, que también tendrá los 3 elementos que estamos viendo acá, entonces tendrán también acompañado de una última evaluación, que es una evaluación de todo el curso. Es una evaluación muy sencilla, pero una evaluación como tal. Una vez de que se ha llenado todo ello, al término de eso, listo, el curso se ha acabado y se les está enviando la última parte que vendría a ser la certificación. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo correspondiente a la Classroom lo tienen en el correo. Ahora sí, vamos a continuar con otra evaluación. Vamos a agarrar justamente, habíamos abordado hasta ahora 2 que dan perfiles específicos de la persona, pero vamos a agarrar uno que es un poco diferente porque nos da características de los valores, que es la prueba SIP. Entonces, el SIP debemos tener también una versión para hoja de respuestas y cuestionario presencial si se necesitara. Aquí está. Entonces, el SIP es la escala, es por sus siglas en inglés, la escala de valores interpersonales. ¿Cuáles son las instrucciones? Acá es similar, muy similar a la consigna del DISC, que habla de un más y habla de un menos. Pero a diferencia del DISC, que tenía 4 opciones, acá lo maneja por triadas. Entonces te coloca cada triada en la que tú tienes que seleccionar o uno para más, uno para menos y uno que va a quedar en blanco. Y ya está. Entonces se le da el cuestionario a la persona. Aquí, por ejemplo, en este modelo que les estoy mostrando, la hoja de respuestas está al final, ¿no? Se tendría que imprimir y se le da por separado y ya está. Entonces la persona puede llenarlo. Si esto fuese, obviamente, presencial y necesitas una hoja y demás. Pero también, si tienes la facilidad, nosotros lo vamos a desarrollar en el sistematizado, donde también tiene su ejemplo para que se llene. Si no, tú recogerías aquí la hoja y nos pasamos directamente al sistematizado. En el sistematizado está todo en la misma pestaña. En las otras 2 pestañas no hay nada, están en blanco. Entonces aquí en la hoja 1 vamos a ver. Vamos a agrandarlo un poquito para que se note mejor. Ya está. Entonces lo que dice es, lo que se supone que tú haces una vez de que ya has
recogido la información, ¿no? Eres tú el que la coloca acá, no le das todo esto a la persona, porque la persona va a ir viendo cómo salen sus resultados y quizás intente cambiarlo. Recordemos que cada pregunta está acompañada de las 3 opciones. Cada triada está ahí, en azules o en blancos, intercalados, para que no te confundas y sepas bien cómo llenar. Entonces, acá te dice cómo es lo que vas a llenar tú como evaluador, cómo es lo que tú vas a descargar los datos. Te dice, cada grupo está conformado por 3 frases, sabíamos eso, de las cuales tienen que elegir 2, también sabíamos eso. La más importante colocando el número 2 y la menos importante colocando el número 1. Ah, acá hay una diferencia con lo que ellos han llenado. A ellos les hemos dicho que llenen con más y que llenen con menos. Entonces tú los más los vas a transformar en número 2 y los menos los vas a transformar en número 1. Y lo que ellos hayan dejado en blanco, tú también lo vas a dejar en blanco. Entonces, tú puedes llenar esta columna de acá. Nada más. Tú no puedes alterar lo de acá. Estas letras que están acá son las iniciales de las escalas que se manejan en esta prueba, que vota valores. Y acá te estaba sacando hasta el momento cuántos puntajes se ha sacado. Pero el detalle aquí radica en que, si se dan cuenta, yo he llenado hasta acá, hasta la triada número 15. Acá lo he dejado en blanco adrede para que se note algo cuando veamos la calificación. Así como en el DISC había dejado en blanco, ya. También si dejo en blanco va a pasar una cosa aquí. Imaginémonos que ya se ha llenado. Entonces, acá lo que implica que viene a ser cada una de estas letritas I, S, B, C, R, L, es lo mismo que puede ser acá lo que me está colocando desde soporte, conformidad, reconocimiento, independencia, benevolencia, liderazgo. Pero donde lo voy a ver más claramente es 1 en el gráfico que me va a poner, en el que me va a describir más o menos cómo está, pero la parte cualitativa que a mí me interesa más es la que está acá abajo. Ahora, si nosotros vemos el gráfico, yo voy a ver que acá no tiene nada. O sea, esta parte de conformidad está en blanco. Si yo me voy aquí a la tabla, voy a ver que conformidad también está en blanco. No tiene nada. ¿Por qué? Porque probablemente no le haya caído ningún número a conformidad, porque recordemos que yo he dejado cantidad de preguntas vacías. Entonces es probable que se haya quedado en blanco. ¿Cómo afecta eso a mi parte de interpretación cualitativa que está aquí? Porque como está en blanco, entonces no lo puede interpretar de ninguna forma. No dice que está bajo, directamente no lo pone, lo deja en blanco. Es por eso que acá, que es la parte de la interpretación de conformidad, no lo ha llenado y ya está. Entonces, el resto yo puedo usarlo similar a lo que es el DISC. Entonces me dice acá, es una persona con, ¿qué es este? El primero, liderazgo. Ya, una parte importante, recordemos, no está hablando de competencias, ojo, está hablando de cuestiones relativas a los valores, Entonces, cada valor, por más de que ahí diga algo, no es lo que tú crees que significa liderazgo, lo que tú crees que significa benevolencia, es lo que la interpretación te está poniendo acá. ¿Qué significa que en liderazgo hay sacado tan alto hasta acá? Dice, persona con poca tendencia a imponer la propia voluntad y autoridad. Entonces, hay que entenderlo con claridad. Algunos dirían, es una persona que no le importa liderar. No, no te está diciendo que no le importa liderar. Lo que te está diciendo es que tiene una tendencia muy baja a imponer. Esta persona no impone. Entonces, puede ejercer un liderazgo y demás a manera de competencia, pero no lo va a imponer. Va a ser justamente lo que los líderes hacen, que es influir, inspirar para que los otros lo sigan, pero no va a imponer, no va a ser autocrático, digámoslo así. Entonces, la idea es eso, nos da una interpretación. Más acácito está la parte cuantitativa, no nos interesa, se llena sola, que simplemente es los puntajes como se va llenando y nos lo va describiendo cómo va saliendo. Entonces, el SIP, insisto, es una prueba que por su nombre y significa la escala de valores interpersonales. Entonces, ¿es un psicométrico? Sí, porque este psicométrico nos arroja métricas, nos arroja un valor que a través de un número me da una interpretación. ¿Es una prueba que me da competencias? No, me da valores. Las pruebas que te dan valores, por ejemplo, está el SIP, el que estamos viendo, está el Valentine, que también te da valores.
Entonces, mayormente cuando tú agarras y ya vas a construir la batería, lo veremos en el último módulo, tú agarras diferentes test junto a ciertos tipos de entrevistas, ciertos tipos de cosas, armas toda la batería, pero no repites muchas cosas de lo mismo. Mayormente agarras y dices, voy a evaluar 10 competencias. ¿Qué hago para medir esas 10 competencias? Voy a usar tal test que mide 6, voy a usar este test que mide 3, y no encuentro un test que mida esta última. Bueno, esa última la voy a medir a través de la entrevista, y con la entrevista voy a reforzar algunas de las que medí anteriormente. Ok, ya está. Pero he medido competencias. ¿Y qué hay de sus valores? ¿Con qué los mido? Ah, bueno, sale el zip, sale el Valentine y también nos ayuda. Usaré probablemente uno, ya sería excesivo usar 2 pruebas para valores. Mientras que para competencias es un poco más probable, como son más, que usemos unas 2 probablemente. Ahora, usar 3, 4 pruebas de lo mismo en competencias ya también es excesivo. Entonces hay que tener ahí cierto cuidado en la cantidad que usamos. ¿Por qué? Porque más pruebas implican más tiempo. Entonces va a llegar un punto de desgaste en el que la persona ya no pueda seguir rindiendo a un mismo nivel y va a empezar a llenar por llenar o mínimamente a llenar mal. Entonces hay que tener cuidado ahí. Este es el sí, es sencillo, como lo están viendo. Ya no repito mucho en el tema de la consigna porque, insisto, se parece bastante al DISC. Ya no hago mucho hincapié en lo que he repetido anteriormente, simplemente la diferenciación aquí del vaciado de datos. En este caso, la diferencia importante es valores más y menos se convierten en valores 2 y 1. Y luego voy a los gráficos y voy a mi interpretación. Y ya está. Luego, ¿qué más podemos ver después del zip? El zip es valores, hemos visto otros. Vamos a ver una excepción. Si bien los psicométricos que vamos a mostrar el día jueves son de inteligencia, aquí dentro de la parte de personalidad hay un tipo de inteligencia, y ese tipo de inteligencia es la inteligencia emocional. Entonces, la prueba por excelencia para ver la inteligencia, o bueno, más que todo el cociente emocional, el coeficiente emocional, es el ICE de Baron. El ICE implica eso, inventario, coeficiente emocional. Baron es el autor. En el caso del Baron, tenemos aquí, por ejemplo, el cuestionario en PDF, si yo lo quisiera mostrar a alguna persona, en el cual tiene toda una primera página de ejemplos, que te dice, mira, ¿sabes qué? Esta es una escala, como hemos visto algún ejemplo anterior, que va del 1 al 5, desde rara vez o nunca, hasta muy frecuentemente o siempre. Y uno llena del 1 al 5 cada una de las preguntas. Se le enseña cómo hacerlo a manera de ejemplo y luego se le da. LICE también es una prueba que tiene una duración extensa, más o menos es unos 30 minutos. El ICE de Baron, por su extensión, suele usarse también para personas que van a algunas posiciones medias o altas, o simplemente personas con formación profesional. Entonces, teniendo eso claro, se les da. El ICE de Baron tiene, a diferencia de otros, 133 ítems. Entonces, es una extensión considerable, 133. Si es que yo le doy esto presencialmente, entonces, por ejemplo, el modelo tradicional en el ICE de Baron era una hoja de respuestas a manera de burbujas. Entonces, como la tenemos acá en pantalla, la persona llena sus datos y luego llena las burbujas pintando las burbujas tipo examen de admisión. Que si es el caso que se fuese a usar una plantilla como esta, es prudente decir a la persona que no es importante que llene. Hay algunas personas que justamente piensan en un examen de admisión o un modelo similar porque piensan que esto va a ser calificado con una máquina, cosa que no es así porque ya no se tiene acceso a esas máquinas porque son de diseño específico y ahora usamos más los sistematizados. Acá se dice incluso marque su respuesta pintando todo el círculo. Y si la persona tuviera que marcar todo el círculo de 133 respuestas, se demoraría mucho. Entonces se le dice simplemente, no se preocupe, márquelo con X bien claro. Y ya está. Una consigna, aparte de la consigna ideal en cualquiera de estos casos es, si la persona marca mal, no se preocupe usted, póngale corrector, o si no tiene corrector, lo ha marcado de una forma que no puede corregir, marque la correcta y le pone ahí al costadito correcta, y al otro le pone una X, le pone esta no. No hay problema mientras se entienda, porque lo importante es que se entienda. ¿De acuerdo? A ver, me hacen ahí una consultita justamente antes de pasar al sistematizado.
me colocan, a ver, ¿qué tenemos? Allá es el inventario de coeficiente emocional. En el inventario de coeficiente emocional, lo que nosotros vamos a medir justamente es el tema de cómo se encuentra la persona en cosas que se van a parecer a competencias, pero que implica los rasgos, las características de la inteligencia emocional. Entonces, se mide esta en las empresas un poquito más fuerte ahora que en otros tiempos, porque mucho que las personas tienen altas competencias, duras, blandas, que saben hacer todo bien, pero llega un momento de frustración o de adaptabilidad que se consideran rasgos dentro de la parte emocional y se deshacen y no pueden. Y no se vio eso en ningún sitio. Entonces, ver la parte emocional de una persona, justamente ahora en el sistematizado vamos a ver cada uno de los rasgos, es fundamental. En este caso, le dimos a la persona 133 ítems en cuestionario. Le dimos su hoja de respuesta, le dijimos llene y llegado el momento en el que la persona acabó, recogí, verifiqué que estuvieran todas llenas, le dije gracias y terminó la parte de consigue. Y luego me voy a hacer lo que hago en todos, el baseo de datos. Entonces me voy acá. Se supone que ingreso su nombre, ingreso sexo, ingreso edad. Esta parte es importante, muy importante en esta evaluación. Del Barón he encontrado varias versiones. Esta versión que les voy a presentar en pantalla es la que yo uso. ¿Por qué? Voy a adelantarme a lo que voy a decir en la última parte. Hay pruebas que se supone las ha hecho, hay un autor de cada una de estas evaluaciones que la ha diseñado meticulosamente en base a la estadística y en base a testearlo en una población para ver que los resultados son ideales, son adecuados, están estandarizados y han sido validados, correcto, son fiables. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando se quiere construir lo que les estoy mostrando, los sistematizados, simplemente agarra y tú no conoces al autor del sistematizado que tú estás usando. A ti te ha llegado un sistematizado porque lo has comprado, porque alguien te lo pasó, porque alguien te lo prestó, porque la empresa en la que tú estás tienen ese sistematizado. Tú no sabes de dónde es el autor de ese sistematizado. Y por ende, tú no sabes si lo que tú estás usando está bien calibrado o no está bien calibrado. Entonces, ¿cómo uno puede verificar esto? Uno, verificar la fuente. Dos, no puedo verificar la fuente por múltiples motivos. Bueno, y esta es la parte más tediosa, yo tendría que poner un resultado y calificarlo a mano, bajo los parámetros, baremos y estándar del original. Y luego calificar ese bajo las características del sistematizado. Y si dan lo mismo, bueno, está cerca de que sea correcto. Pero yo tendría que hacer ese procedimiento al menos por unas 5 o 6 personas para ver que efectivamente no hay rasgo de error en ningún lado. Uno, puede haber coincidencia, ¿no? Entonces, hacer eso tarda. Yo me doy el trabajo de hacerlo, yo me doy el trabajo de ver las fuentes, me doy el trabajo de ver que efectivamente lo que estoy usando es correcto y no presenta errores en la parte matemática de la programación. Porque si no, me está dando cualquier cosa y no me sirve nada de todo lo que estoy haciendo. Este que les estoy mostrando es una versión que yo ya la tengo verificada, ¿de acuerdo? Ahora, en color aparece el número de la pregunta. Aparece en la primera mitad hasta el 66, en la segunda mitad hasta el 133. En las de blanco aparece los números de respuesta del 1 al 5 que la persona ha podido marcar y que tú estás acá traspasando. ¿Se tiene que hacer manual? Se tiene que hacer manual. Hay algunas personas que dicen, oye, ¿y si yo agarro y le paso una plantilla para que le escriba los números y yo agarro, copio y luego voy acá y pego? ¿Se podrá pegar? En algunas evaluaciones se puede pegar. En otras no se puede pegar porque tienen protecciones especiales. Si yo me diera el trabajo de ahorita de hacer la demostración y yo pego, me va a salir error. Me va a salir que ha pegado hasta cierto punto y luego de ahí ya no puede pegar porque tiene ciertos cortes para verificar seguridades. Entonces, lo tienes que hacer a mano. ¿Cuáles son los riesgos acá cuando son tantos ítems? El riesgo más grande es que tú tienes que verificar cada cierto tiempo, porque si tú agarras y te pones a llenar y no verificas nunca, llegas luego al 133 y llegas y te das cuenta que te sobra una respuesta. Y eso es una mala señal. O llegas al 132 y se acabó, y no hay 133, pero viste que efectivamente estaban llenados todos. ¿Qué significa? Que tú en algún momento has repetido una pregunta o tú en algún momento te has pasado alguna pregunta.
Entonces, ¿qué es mejor? Mira los colorcitos, llena hasta cierto punto y verifica que has estado llenando bien, avanzas de nuevo, llegas hasta cierto punto y de nuevo. Porque si no vas a tener que estar verificando, sobre verificando muchos ítems. Entonces, de preferencia, poco a poco. Una vez que ya tienes cierto dominio, lo haces rápido, no hay problema, pero poco a poco si es que no. Les había dicho, esta parte de acá del sexo es importante, al igual que esta parte acá de la edad. No son datos simplemente que se colocan y me sirven para que yo lo vea y listo. Porque cuando tú te vas acá, esta es la parte que nos interesa, ahorita la voy a ver. Pero cuando tú la vas a ver acá en el proceso, esta parte no tienes nada que hacer acá, esta simplemente es parte del sistema que tiene. Te dice cómo son las evaluaciones para hombres, para mujeres, de ciertos grados de edad y con todas las características posibles. Todo esto le sirve al sistema para poder trasladar sus resultados. Igual acá la parte de análisis, igual acá la parte para las categorías. Entonces tú no tocas nada de esto porque tampoco puedes, pero no te lo permite. Pero la idea es de que todo esto le sirve al sistema para poder trabajar adecuadamente. Entonces, y hay más, hay harto. Entonces, lo que a ti te importa, lo único que a ti te importa es la segunda pestaña. Esto, nada más. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Tú agarras y no haces, vienes acá a ver las X, a chequear las X. Tú ya no ingresas ningún valor. Simplemente las ves, dónde han caído y ya está. Porque tú lo que habías llenado con mucho detenimiento ha sido esto. Nada más. Las respuestas del 1 al 5. Nada más. Absolutamente nada más. Y una vez de que tú has llenado, te pasas acá y acá tú ves, ok, mira, ¿qué me dice? Me dice que hay de rasgos de personalidad del comportamiento, me ha votado estos. Cocientes de inteligencia emocional, me ha votado estos. Me da un índice general de la adaptación, que es la parte fundamental de la prueba, y me da una síntesis que dice, mira, esta persona tiene altas probabilidades de adaptarse adecuadamente al medio. Perfecto. En este caso, hay varias que han salido intensas, hay pocas que han salido normales y hay, en este caso, ninguna que haya salido baja. Esto es lo que nos arroja. Ahora, ¿es bueno, es prudente que saque intenso? Bueno, va a depender ahí del puesto, va a depender de la evaluación, va a depender de lo que estoy evaluando. A lo mejor no me conviene que tenga intenso, me conviene que tenga un grado normal. Bueno, dependerá. Y a diferencia de los otros, no me lo evalúa del 0 al 100. En este caso tiene una métrica diferente. Hay desde 50 hasta 140. Entonces es diferente. Simplemente a mí me interesa saber que la media, la normalidad está entre 90 y 100 y puedo trazar para arriba y para abajo justamente la intensidad, ¿no? Pero yo les había dicho que la parte de adelante era importante. ¿Por qué? Porque fíjense que acá ha sacado, tratemos de memorizar por un momento dónde están las X, ¿de acuerdo? Veamos, la mayoría está acá en intenso, hay 4 en normal, en esa posición, acá hay 1 en normal, el resto está por acá en elevado, ya, más o menos. ¿Qué pasaría si yo agarro y me dicen, oye, sexo? Y yo digo, ¿qué le coloco? Le coloco masculino, femenino. Acá hay una M, es masculino, pero me dicen que es Mónica, entonces debe ser femenino, entonces le voy a colocar F y le pongo F. Entonces cuando tú te vayas a ver tus respuestas, te va a decir que no tiene la más mínima idea de lo que significa F. ¿Por qué? Porque esta prueba no mide masculino y femenino. Esta prueba mide mujer y hombre. ¿Lo ha visto así? Ok. ¿Cómo tú sabes que lo mide, aparte de que te haya botado un resultado así? Porque acá tú en las subescalas, que se debe ver muy chiquito para ustedes, yo sé que sí, acá dice M, todos los valores para mujeres, y H, todos los valores para hombres. Entonces ahí ya te estás acordando que tú solo puedes colocar entre H y M. Entonces yo acá le tendría que poner M porque es mujer y me va a botar eso, lo que habíamos visto antes. Pero ¿qué pasará si fuera un hombre? Entonces yo le pongo H. Entonces el nombre no le interesa, pero le interesa la inicial. Y yo voy de nuevo a respuestas. Y me doy cuenta que ha cambiado efectivamente, porque valora diferente a los hombres y a las mujeres y también a las edades. Ojo. Entonces en vez de que habían 4X acá, ahora solo hay 3. Y ha cambiado quizás los movimientos de algunos un poquito más allá, más acá. Acá ligeramente también ha cambiado un poco. No tanto como para que cambie radicalmente, sigue teniendo altas probabilidades de adaptación, sigue viendo más elevado, sigue viendo más intenso. Ha cambiado ligeramente, no es que cambie radicalmente, ¿de acuerdo?
Entonces, pero en algunos casos importa mucho. Entonces, siempre acordémonos de colocar acá correctamente sexo y la edad. Importantísimo. Listo. Entonces, esto es el ICE de Barrow. Sencillo. Se hace el vaciado de datos y simplemente me voy acá. A veces no vas a usar todo. A veces simplemente estás necesitando encontrar un par de cosas. Por ejemplo, necesito saber cómo es su control de impulsos. Mira, es normal. Ok, listo. ¿Cómo es su tolerancia a la tensión? Mira, es un poco más arriba de lo normal. Ya. O cómo es acá en el tema del ánimo en general, elevado. Listo. O directamente, solo quería saber la adaptación. Entonces, hay que saber usarlo con criterio, no vamos a usar siempre todo, es obvio que no para una posición no vas a usar cada uno de los rasgos, no, definitivamente, ¿de acuerdo? Entonces, esto vendría a ser el ICE de Barrow. Ahora, estamos viendo evaluaciones que ven el tema de la parte emocional, la parte de valores, hemos visto al inicio competencias, hemos visto perfiles generales, vamos a ver, una prueba que utilizan en la parte clínica, pero que se puede y se usa en la parte organizacional, vendría a ser el 16PF. El 16PF es una prueba justamente que, como su nombre indica, arroja 16 rasgos de personalidad. Entonces, en la primera pestaña te pone simplemente sus datos, te dice, mira, más o menos esta prueba dura entre 40 y 45 minutos, es variable. Se puede aplicar individual, colectivamente, nos da su ficha técnica. Recordemos, es un sistematizado, así que tú no le puedes cortar, son aproximados. Tú le puedes dar acá los botones de acceso para que te bote a las siguientes pestañas o le puedes dar en las pestañas. Pero la idea es la misma. A ver, tenemos PDF de... No, es este no, solo la pestaña. Entonces, acá nos dice, nos da los datos. Acá tú tienes que ingresar los datos de la persona. No afectan en gran medida, pero los puedes ingresar. Luego te da el cuestionario. Se supone que este cuestionario, si es virtual, se lo vas a pasar así, le vas a decir que llene, ¿no? Solo esta pestaña, obviamente. Mientras que si es presencial, habrá que imprimir estas hojas. Se imprime y esto. En este caso, el llenado es un poquito diferente, es un poquito diferente a los anteriores. Le podrías decir que lea y que desarrolle o le puedes explicar tú. Mayormente se les suele explicar para ahorrar tiempo y para que en tus palabras se entienda mejor. Pero nosotros vamos a darle lectura justamente para ver lo que dice. Dice, a continuación encontrará unas frases que permitan conocer sus actitudes e intereses. En general no existen respuestas buenas ni malas, cosa que es muy cierta, tú lo puedes añadir en tus consignas, no hay respuestas buenas ni malas, porque hay algunos que tratan de dar lo que habíamos mencionado en el módulo pasado en las entrevistas, lo que era la impresión positiva, ¿no? Lo que era este umbral de impresión positiva, que todos quieren lucir mejor. Entonces en las pruebas le preguntas, oye, algo serio, y tratan de ver, a ver, qué respuesta me puede hacer lucir mejor. Y eso no te sirve. Él tiene que entender que no interesa eso. Conteste con sinceridad, de esta forma se podrá conocer de mejor forma, se lo podrá conocer de mejor forma. Cada frase contiene 3 posibles respuestas, A, B y C. O sea que está la pregunta y te pone A, B y C. Ya está. Normalmente la alternativa B viene con un interrogante. O sea, viene así con respuesta A, las máquinas o llevar registros. La respuesta B, un signo interrogante. La respuesta C, entrevistar y hablar con personas. Normalmente la B siempre va a ir con eso. Ya está. Para ser señalada cuando no es posible decidirse entre la A y la B. O sea, te pregunta, en un negocio sería interesante encargarse de, te lo está preguntando a ti, y tú dices, ¿qué me parece mejor? Las máquinas o llevar registros me parecería interesante, o entrevistar y hablar con personas. Si es la A, la A. Si es la C, la C. Si no consigo decidirme entre ninguna de las dos o ninguna de las dos, entonces marcaría la D y ya está. Ahora, ¿cómo marcas? Y esa es la parte importante. Se supone que tú vas aquí a la casilla y tú marcas con un número 1. ¿Por qué? Porque el sistematizado está creado para registrar los números unos. No registra las X, no le interesa las X, le interesa el número 1. Tú tienes que escribir el número 1. Entonces, la persona, entendiendo que tiene que marcar el número 1, marca. Si es que esto fuese presencial y va a marcar con un lapicero, bueno, no te interesa a ti en lo más mínimo que escriba lo que escriba, con que escriba algo para saber cuál ha marcado, suficiente, y ya tú vas colocando unos cuando lo traspases acá. Pero esa es la idea.
Una vez más, le das la consigna, recoges, verificas que solo haya marcado una vez en cualquiera de las alternativas. Aquí es mucho más importante, porque aquí sí te la juegas, ni siquiera hay manera de saber si es que puedes jugar con las alternativas como en el disc. Acá no se puede hacer nada. Si lo ha dejado en blanco, tienes problemas. Si ha marcado más de una, tienes problemas. Entonces, verificas y comienzas a traspasar. Todo lo que corresponde aquí al cuestionario, todo lo que aquí está marcado, por ejemplo, no sirve para los resultados. Entonces, esto solo es un ejemplo para ver cómo se llena. Esto de acá no va a darte ningún resultado, acá no traspasas tú absolutamente nada. Si tú recibieras esto de parte de la persona evaluada, esto solo te sirve para que tú puedas traspasar de acá recién tus resultados a donde recién corresponde que tú traslades tus resultados. Hemos dicho que esta prueba es más o menos unos 30 o 40 minutos porque tiene una cantidad amplia. Entonces te coloca la cantidad de preguntas, que hasta acá son 170, y luego agarra y te da una posibilidad, si es que se requiere, para el tema de resolución de problemas. O sea, básicamente que es un poquito diferente la consigna, pero tú continúas. Entonces se supone que continúas hasta llegar a la 185. El 16PF tiene varias versiones. En algunos casos van a encontrar versiones con menos ítems, es probable. En otros casos van a encontrar versiones con un poquito más de ítems, no mucho más. Pero a mí me agrada mucho usar porque este es una prueba, la única parte negativa es que es una prueba extensa, justamente por su cantidad, pero no falla en el error clásico de las versiones abreviadas, de cortar demasiadas partes que hacen que, en mi apreciación particular, hace que ya la prueba pierda su sentido propiamente. Es cierto que no estamos tan acostumbrados a usar pruebas extensas por su duración, pero he de señalar que la extensión de las pruebas que se usaba de manera clásica y que todavía se usa en la parte clínica o en algunas experiencias organizacionales, justamente se usan por su grado de efectividad en ubicar ciertas cosas. Mientras que las pruebas más pequeñas, en versiones resumidas, por ejemplo, no le voy a decir eso al DISC, sino el 16PF, pero una versión de 50 preguntas, se me ocurre, es un resumen de una prueba que servía. Y si tú has resumido algo tan agresivamente, es probable que ya haya perdido su propia esencia. Entonces, a manera particular, yo no las recomiendo. Habrá algunos que defiendan el resultado que se pueda dar. No es mi percepción en base a la experiencia y en base a los comentarios de varios colegas. Entonces, yo recomiendo una versión ligeramente más apegada a su versión original, aún cuando tenga el costo del tiempo. Y si es que por costos de tiempo no la puedo usar, entonces prefiero usar otra evaluación de otro tipo, que sea de menor tiempo, pero que me pueda medir lo mismo. Usar una evaluación que estaba destinada a cierto tiempo y que haya sido desmenuzada para que sea adaptada en un tiempo más pequeño, no es tan adecuado bajo mi percepción personal y la de varios colegas. Dicho ello, ya teniendo la respuesta de parte del evaluado o candidato, nosotros empezamos a traspasar resultados. Entonces yo agarro y me voy a bueno, ya son los resultados propiamente, pero yo me puedo ir a colocar simplemente, después de haber llenado todo ello, a ver, acá, vamos a ver a ver, ¿qué nos arroja el 16PF? Yo les había dicho, nos arroja 16 rasgos como tal. Estos se pueden medir a través de estas escalas, A, B, C. No son todas las del alfabeto porque llegan hasta acá a O y luego pasa Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Y luego están escalas adicionales, MI y N a Q. Para saber qué son todas y cada una de esas escalas, no se preocupen, acá nos lo describe. Un poquito más grande para que ustedes puedan verlo. A ver, acá está un gráfico, por supuesto, pero lo que nos interesa a nosotros es aquí. Justamente, la A es afabilidad, la B es razonamiento, C es estabilidad, dominancia. Estos son los 16. Las escalas extras son manipulación de la imagen. Ojo, esa me está diciendo si es que la persona ha hecho bien, ha hecho mal, está queriendo dar una apariencia diferente, al igual que aquiescencia y frecuencia. Ahorita las vamos a ver detalladamente, pero
Acá, PD era puntaje directo. ¿Nos interesa saber en este tipo de evaluaciones el puntaje directo? No tanto. El puntaje directo me interesa saber más en las pruebas de inteligencia que vamos a ver, por ejemplo, el jueves. A mí me interesa saber más siempre en este tipo de evaluaciones el decatipo, porque el decatipo va del 1 al 10 y me da la traducción de lo que significa el puntaje directo y me lo coloca ahí. Y para que yo tenga claro, me lo coloca acá en un tipo de gráfico. No es el mejor, hay otro más, vamos a ver el otro, pero me lo coloca acá. Ahora, en la parte de arriba había visto que está también el gráfico y me lo coloca el resumen, ¿no? Los puntajes directos y los decatipos, como había visto abajo. En la parte de la derecha me coloca acá justamente la interpretación de los puntajes directos y de los decatipos. ¿Cómo así? Me dice, mira, de la A, si va del 0 al 4, el decatipo es 1. Si va del 10 al 13, el decatipo es 4. Entonces me está diciendo eso, porque no en todos es igual. Por ejemplo, si yo me saco voy a decir, ¿qué puede ser? Un 9 en la B. Entonces, ¿qué significa 9 en la B? Significa que tiene un decatipo de tipo 4. Mientras que si yo me saco un 9 en, por ejemplo, M, busco M y busco dónde está el 9. Y veo que está acá entre 8 y 11. Y me saca un decatipo de tipo 7. Entonces está bastante bien. ¿De qué me sirve este gráfico acá? Simplemente para ubicar aquí en verde los que están en término medio y a partir de ahí los que están en bajo y los que están en alto. Nada más. Pero esta es la parte cuantitativa, números. A mí me interesa ahorita ver la parte cualitativa, qué significa. Entonces agarro y me puedo poner, este es el diagnóstico ya final, ¿no? Entonces me dice, mira, en afabilidad, ahorita, bajo lo que esta persona tiene, presenta una dependencia extrema, extrema. Razonamiento, tiene un pensamiento abstracto. Ok, me va poniendo de cada cosita como esta. Si yo voy a las últimas tres, dice, manipulación de imagen, admite rasgos o conductas sociales no deseables. Las admite, sus cosas las está admitiendo, sus propios defectos también. Ok, correcto. Infrecuencia, esta persona ha respondido con normalidad. No me está diciendo que ha respondido mal, que ha fingido, nada. Ha respondido con normalidad. Aquiescencia, es incongruente, trata de dar una mejor imagen, tiene necesidad de aprobación. Ok, ya está. Y me coloca finalmente, mira, de acuerdo a su perfil de personalidad, la señorita, en este caso Milagros Chirinos, requiere mejorar sus características personales de los factores de dominancia, vigilancia, atención. Y esto. ¿Qué me puede ayudar incluso más de lo que estoy viendo yo acá? Este es buenísimo, porque agarra y me dice, mira, ¿sabes qué? Ha salido alto, ¿verdad? Ya, pero ¿qué significa alto? Entonces acá están las escalas. Acá yo las encuentro. Pero yo lo que quiero saber es qué significa pues que haya salido alto en algo. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Y acá la respuesta es depende, una vez más, del puesto, depende si es un candidato que va a una área, depende si va a ascender a algún lado, depende mucho todo. Acá me dice, mira, tal escala, si ha sacado un puntaje bajo, significa esto. Si ha sacado un puntaje alto, significa esto. Si ha sacado un puntaje muy alto, significa esto. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Dice, habíamos visto antes, si en afabilidad ha sacado muy alto, es dependencia extrema. Es sumamente dependiente. Mientras que si solo el puntaje es alto, va por ahí, es un interés, tiene cierto interés por las personas. Mientras que si es que es bajo, es la persona reservada, es una persona que trabaja en solitario. Entonces, imaginemos que en afabilidad saca un puntaje bajo, pero la persona no trabaja en equipo, o sea, no tiene compañeros. Es una persona que va a trabajar en un único puesto, trabaja solo, a lo mejor trabaja en un lugar en el que trabaja incluso hasta, digamos, a remoto, no tiene equipo de trabajo, no tiene contacto con otras personas, hace alguna parte, digamos, financiera, y una vez al mes se reúne con los demás, da sus reportes, sus informes, y ese es su trabajo en conjunto, luego vuelve a su trabajo individual. ¿Convendría, por lo tanto, que en esta escala salga una persona con dependencia extrema? Probablemente no. Se va a sentir sumamente solo, no va a aguantar en el trabajo porque no ve a nadie. Mientras que convendría en alto, bueno, tiene un interés por las personas y no va a tener contacto, lo va a sufrir también. Nos conviene que en esta escala, por el puesto, salga una persona que haya sacado un puntaje bajo. Entonces, que saque bajo, que saque alto, que saque más alto, en todas las evaluaciones que estamos viendo, en todas las evaluaciones que estamos viendo, siempre va a depender de el perfil como tal, qué significa, qué se puede hacer con eso. Vamos a exagerar un ejemplo. Si una persona es sumamente obsesiva, es desconfiada, ¿me sirve? No me sirve.
Y a lo mejor alguien me dice por ahí, pero a esta persona es seguridad de un banco, de los movimientos y transferencias de dinero cuando llega en el camión blindado para que dejen el dinero, carguen y demás. ¿Le conviene al banco que esta persona sea desconfiada, que sea obsesiva? Probablemente, estoy exagerando el ejemplo, ojo. ¿Por qué? Porque va a estar mirando a todo el mundo con desconfianza, va a estar sumamente atento a los movimientos de cada persona porque no confía en nadie. Entonces, bueno, le puede convenir al banco tener una persona así en su equipo, justamente porque va a tener un extra, un añadido superior al trabajo que está realizando. Bueno, entonces, siempre recuerden ello. El bajo, el alto, el normal, depende de la posición. A mí hemos visto acá justamente las escalas extra, las de responsabilidad. Manipulación de imagen. Si ha sacado el puntaje alto, es respuestas socialmente deseables. Entonces, eso es lo que está tratando de decir. Mientras que sacado bajo está admitiendo rasgos o conductas sociales no deseables. A muy alto es adaptación inteligente. Es lo que esperaríamos en algunos casos. En el caso de respuestas de infrecuencia, dice, puntaje bajo, el sujeto ha respondido con normalidad. Eso es lo que esperamos que saque, que en la infrecuencia salga puntaje bajo. Mientras que si ha sacado alto o muy alto, dice, respuestas al azar. La persona no ha tenido frecuencia, ha empezado a dar por marcar. Extremos, evita dar una mala impresión, está tratando de manipular. Y en aquiescencia, si saca bajo es predisposición, mientras que si sale alto, muy alto, acá es malo, porque dice, hay incongruencia, dar una mejor imagen, necesidad de aprobación del examinador, quiere quedar siempre bien. Entonces, recuerden siempre eso. En los de acá depende del puesto y demás. En los de acá, aparentemente, vamos a ver que hay algunos que siempre nos conviene que estén en cierto grado, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el 16PF. El 16PF ve el tema de los 16 factores, muy usado aún en cuanto a en contra de su tiempo, porque nos bota varias escalas que nos pueden servir en diferente tipo de puestos. En procesos de selección depende mayormente para puestos superiores, pero en procesos ya internos sirve más. En procesos de ascenso, en procesos de evaluación, incluso de desempeño, en evaluaciones de competencias y demás, sí es más usado, porque nos bota más data y la podemos usar. Entonces, hasta acá, el 16PF. Entonces, todavía en cuanto a los ejemplos, ¿no? Ejemplos respecto a evaluaciones, pero vamos a continuar todavía con parte del material. Entonces, para hacer algunas precisiones pequeñas respecto a los test. ¿Por qué? Porque cada vez que explico la mecánica de los test, todo el mundo se emociona en que todo test que haya lo pueden usar, todo test que haya está bien para ellos, no tiene ningún inconveniente, es fácil, como han visto ahora que lo hemos desarrollado, no presenta ningún inconveniente, entonces lo puedo usar yo, lo puede usar cualquier persona. Pero hay algunas cuestiones que ya he mencionado que tenemos que resaltar poderosamente. Entonces, vamos a cerrar justamente con ellos. Lo primero, mencionar que para que las pruebas psicométricas que hemos desarrollado el día de hoy se puedan manejar, estas tienen que ser estandarizadas, han debido ser validadas y tienen que ser fiables. Entonces, no es la primera prueba que llega a mis manos y que yo la utilizo y ya, sino que yo tengo que verificar la fuente o corroborar sus resultados de manera adecuada. Y si no, comprarlos. Entonces, comprarlos de una fuente que ya se use. Por ejemplo, yo cuando quiero comprar, cuando quiero recomendar, cuando quiero adquirir cualquier evaluación, trato de ver que sea una fuente confiable. Número 2, alguien me dice, yo quiero usar esta evaluación, véndemela. Se le vende la evaluación. Entonces tengo que mandarle una versión que sea una que esté validada, y si no puede estar validada, al menos voy a ver que sea fiable porque la he testeado previamente. Recordemos, las evaluaciones sistematizadas no conocemos, a diferencia del instrumento original, un autor. Puede haberlo hecho cualquier persona y ha cometido algún error por ahí en la calibración, y por ese motivo nos está botando resultados mal. En alguna ocasión, en base a la experiencia, vi que un colega estaba usando una misma prueba, todo el tiempo lo usaba y todo el tiempo me decía, las personas siempre sacan mal en esta escala.
Entonces agarré, miré los resultados y me dio curiosidad que después de 50 personas todos salían bajos en esa escala. Yo llené la prueba y salí bajo en esa escala. Le pedí que llenara él la prueba, salió bajo en esa escala. Entonces le pedí que lo llenáramos con el mío y pusimos las mismas respuestas que habíamos puesto anteriormente y nos botó un resultado distinto. Entonces nos dimos cuenta después de verificar del original al sistematizado que el suyo era una versión que habían cometido errores. Corregir esos errores no es fácil, salvo uno sea muy bueno en la elaboración de materiales sistematizados. Por lo tanto, es mejor, más fácil, mucho más rápido, adquirir una evaluación que esté ya testeada o de una buena fuente, o alguien que ya la usa en la experiencia del día a día y que ya la testeó. Eso es lo primero, importantísimo. Por otro lado, tener en consideración, para lo último, los tiempos aproximados. Esto lo habíamos mencionado. La prueba debe ser completada en su totalidad, aún si les toma más tiempo. En otras palabras, estamos hablando de pruebas, lo hemos dicho en varias ocasiones, que tenemos que verificar que al revisar, si es que esta es presencial o es virtual, que la evaluación haya sido llenada en su totalidad. Porque si no ha sido llenada en su totalidad, es probable que los resultados me salgan mal, que no se puedan cerrar o que se cierren, pero dándome un resultado que no es el correcto. Entonces deben ser completados en su totalidad. No es factible que se le diga a la persona, bueno, mira, ¿sabes qué? Tienes 10 minutos para asustar a la persona para que lo haga más rápido, porque lo estás condicionando a hacerlo por hacer. Tampoco es posible que le digas a la persona, ok, llénalo y vayas después de 20 minutos y le quites la prueba porque ya ha sido mucho tiempo. No te vas a dar resultados, no sirve. Entonces, importante ese detalle, debe ser acabada en su totalidad. Por otro lado, se recomienda no exceder las 2 horas de evaluaciones cuando se trata de una batería de pruebas. Esto es un dato que lo voy a volver a repetir en el último módulo, pero es importantísimo. Hemos hablado del 16PF, 40 minutos, hemos hablado del VIP, otros 40 minutos, hemos hablado del Ice de Baron, 30 minutos, del DISC, que para bien son 10 minutos, pero si yo junto esos con los que vamos a ver el día jueves, que son los de inteligencia, que pueden ser 10, 15 minutos en general, y que lo voy a sumar a un proyectivo, que pueden ser otros 15 minutos, y me doy cuenta que en el acumulado de pruebas que le voy a tomar a la persona ya tengo 3 o 4 horas, entonces acá entra el debate. En mi consideración personal, no es adecuado. Para posiciones estándar, el periodo base vendría a ser 1 hora y media, si es una posición un poquito más allá. Posiciones medias máximo, por ahí. Y posiciones gerenciales o ejecutivas, cualquier otra, máximo de 2 horas. Si por algún motivo extraño a la situación se necesita más evaluaciones que excedan ese tiempo, o uno, se da un descanso que no es de 10 minutos, tiene que ser más extenso que eso, o 2, no va a quedar de otra, se va a tener que hacer en 2 sesiones. ¿Por qué? Porque juntar más evaluaciones de ese tiempo, lo único que va a dar como resultado es que la persona, no es que por desinterés llene por llenar, sino que por agotamiento ya no pueda llenar adecuadamente, ya no lo piense bien cada una de las respuestas y empieza a llenar mal, lo que es la misma situación. Pero igual, la recomendación en general va a ser no exceder las 2 horas. Y la idea también con la que cierro vendría a ser medir en base a lo que buscamos del candidato. Esta es importantísima, esta es la fundamental y curiosamente esta es la que más falla. ¿Por qué? Porque cuando se hace un proceso, sea de selección, sea de evaluación de desarrollo, de desempeño, de línea de carrera, de lo que fuese, mayormente agarran y no se tiene, porque mucha empresa falla en esto, no se tiene en cuenta los perfiles. Y como no hay un perfil actualizado, no hay un MOV, no hay un análisis de puesto claro, entonces lo único que se tiende a realizar viene a ser, ¿qué le medimos? A ver, se me ocurre que midamos esto. Hago una lista y ya. Lo acabo de inventar en el momento. Y esa invención momentánea lo único que causa es que lamentablemente vamos a medir por medir y no vamos a medir en base a lo que se requiere. Y lo que se va a traducir en necesito como 5 pruebas diferentes para conseguir medir eso, porque no hay una idea clara de lo que el puesto efectivamente requiere. Entonces, no solo voy a perder tiempo, agotar a la persona, sino que el resultado que me va a dar esa evaluación puede que sea un resultado muy cercano de las competencias, cualificaciones, valores y demás de esa persona, pero no me sirve, porque esos resultados no van de la mano con lo que yo de verdad necesitaba evaluar. Entonces hay que identificar claramente lo que buscas de la persona, del candidato o del evaluado. Y con eso poder seleccionar de mejor forma lo que tú necesitas evaluar.
Entonces, con eso estamos culminando el módulo de lo que corresponde a las pruebas psicométricas. Simplemente antes de cerrar, llevar las reflexiones de que hay un debate en cuanto al uso siempre de un psicométrico, pero como hemos visto, la parte de la consigna es sencilla mientras entendamos el por qué decimos lo que decimos. La parte de la calificación, que el más básicamente es el trasladar los datos, aunque debemos de prueba a prueba saber cómo los trasladamos, si ponemos con X, si ponemos con 1, con 2, si ponemos valores de otro tipo, si tenemos que considerar la corrección en base a otras cosas, como por ejemplo en el ICE de Baron habíamos visto el tema de sexo, el tema de edad, si influyen a la hora de resultados, el tema de corrección. Hay ciertos datos en cada evaluación, uno a lo mejor no lo sabe y deja vacío ciertas cosas, pero le da un resultado y piensa que siempre lo está haciendo bien y no es el caso. Entonces la parte de la corrección es la que más problemas nos podría dar si no conocemos la evaluación. Y finalmente, la mayoría de sistematizados nos presentan una parte interpretativa. Algunos muy clara, muy simple, como por ejemplo el TIS, que nos lo pone desglosado como es la persona, mientras que hay otras que no nos dan ello. Por ejemplo, el ICE de Baron, que nos coloca una serie de rasgos y nos coloca X por todo lado. Y uno allí es el que tiene que valorar si la X es conveniente o no y hacer la interpretación dependiendo a lo que ha visto la persona. Simplemente cierro con lo siguiente para terminar la sesión del día de hoy. Recordemos una vez más que por muy buenos que puedan ser los psicométricos que estemos utilizando, aun cuando son importantísimos a la hora de complementar, hacen justamente eso, complementar. Y que cuando hablamos de evaluaciones en recursos humanos, no se limita exclusivamente a test. Los test son importantes, corroboran, ayudan, dan soporte, pero necesitamos otros elementos como la entrevista también. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo dicho eso, el día de hoy estamos culminando y por lo tanto estaríamos volviendo a vernos el día jueves. Sin embargo, voy adelantando para el día jueves que tengamos la ocasión de ir pensando porque votaremos quizá, de ser el caso, ya sea por interno, por la Classroom o ahí en sesión, el horario de la subsiguiente sesión, estamos hablando de la del día 23, para ver si la mantenemos el día 23 o si la movemos de lugar, considerando que el día 23 es feriado y puede que haya algunos que les choque ello y quieren estar de manera sincrónica. Entonces vamos a conversarlo el día jueves y definiremos si lo mantenemos el día martes como tal o si lo movemos para el día miércoles. Sin más, entonces de momento con ello estaríamos culminando el módulo 3 y nos vemos el día jueves. Pasen todos muy buena noche. Hasta la siguiente.